Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa y a otro video. En este su curso básico de Python. Vamos a iniciar con el capítulo 3 de lo indispensable básico de Python para trabajar programas básicos y programas de iniciación. En este caso, vamos a estar trabajando con estructuras condicionales. Una estructura condicional es como trabajar con símbolos booleanos, como ya lo habíamos trabajado, con mayor que y menor que, devolviendo un verdadero o devolviendo un falso. Pero dependiendo de la acción, puede estar trabajando con más interacciones o con más respuestas que puede llevar a cabo. Entonces, aquí le vamos a poner condicionales, punto IP NB. Una vez trabajado con IP NB, ya tenemos la libreta. Ahora, principalmente, vamos a estar trabajando con la estructura que se llama if. Entonces, aquí le podemos poner en forma de markdown. Podemos borrar esta y aquí la vamos a poner como comentario: estructuras condicionales. Al ejecutarlo se crea como un tipo comentario o como un tipo título. Ahora, para empezar con estructuras condicionales, tenemos que tener en cuenta que todos los lenguajes de programación disponen de estructuras que permiten evaluar expresiones cuyo resultado se pone que es un verdadero o un falso. Y dependiendo del resultado, lleva a cabo un ciclo de acciones o diferentes instrucciones con el otro. Este tipo de estructuras, pues prácticamente son estructuras condicionales que evalúan una condición y en cuanto resulta, por ejemplo, true, ejecutan determinado código y cuando resulta falso el resultado, ejecuta otro bloque de código, que generalmente es que se acaba, por ejemplo, el programa o de otro modo hace otra petición en caso de que estemos trabajando con repeticiones. También, para ese tipo de estructuras se le conoce que también, se trabaja con if, que es con lo que se inicia una instrucción, con el else y con el elif, que ya los vamos a ir viendo en los ejercicios que vamos a ir mostrando. Por ejemplo, podemos hacer otra vez esta y mandar esto de aquí, el if, el else y el elif. Quedamos que el if era para iniciar lo que es la condición. El else para cuando se acaba esa condición y el if es para seguir haciendo condiciones dentro de una sola condición. De tal manera que si las ponemos formadas, sería de esta manera. El if en caso de que haya otra condición cuando ya utilizamos if y el else cuando se acaba completamente las condiciones. Algunas de los programas que podemos tener o que ya hemos hecho para evaluar condiciones podría ser lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que se pudo haber hecho de que n menor a 10, pero ya cuando n ya tiene un valor, por ejemplo, podemos poner n es igual a 5, de tal forma que, que cuando ejecutamos, aquí levantamos lo que es Python 3.12.4, el kernel, y ejecutamos, lo cual nos sale que es verdadero. Pero en una condición podemos trabajar de que, por ejemplo, si n es menor o igual a 10, entonces va a ser una serie de sucesiones. Y si no, pues prácticamente el programa acaba o sigue trabajando el programa, pero con otros procedimientos. Al igual que si trabajamos, por ejemplo, que si n es mayor o igual a 1000. Entonces, prácticamente para que esta sea true, tenemos, por ejemplo, que poner que n cuenta igual a 5000. De lo contrario, nos va a salir un falso. Si sale un falso, el programa podría terminar. Si sale un true, pues podemos hacer desde iteraciones hasta otro tipo de señalamientos o otro tipo de estructuras. Cuando son condiciones anidadas, por ejemplo, podría ser con n mayor o igual a 500, pero aquí n mayor a 10 y n menor a 1000. De tal manera que si ejecutamos tenemos un true, porque aquí n menos mayor a 10 está bien, es un true, y n menor a 1000 es un true. Entonces, true in true, quedamos que era un true verdadero. De tal manera que si ejecutamos un tipo de instrucción de bloque de instrucciones, solo se ejecuta cuando el resultado evalúa una condición sea true. El resultado false no se ejecutará ningún código asociado a dicho caso.
Esto, por ejemplo, evaluando cuando es el puro if, vamos a hacer, un programa que nos pida un número y a continuación nos diga si dicho número es múltiplo de 3 y nos muestre la división de ese número entre 3. Entonces, vamos a añadir aquí qué tipo de condición nos pide. Nos piden hacer este programa. De tal manera que si ejecutamos, dice, vamos a hacer un programa que nos pida un número y ver si es múltiplo de 3. Entonces, lo que tenemos que llevar a cabo es analizar el programa que nos está pidiendo y qué es lo que tenemos que hacer. De dicha manera, pues nos pide que n es igual a este caso, vamos a trabajar con eval en caso de que la persona pida lo que es, muestre o ponga un número en formato decimal o entero. Y vamos a hacer la instrucción de que va a ser una entrada de dame un número. Ok, ya pedimos el número ahí. Ahora nos dice, tenemos que validar si es múltiplo de 3. Nos mostrará el resultado si es múltiplo de 3. Ok, entonces lo que debemos de hacer es, si el número que escribimos es divisible entre 3, vamos a mostrar lo que es si es falso o verdadero. Y también el resultado de ese número al ser dividido entre 3. En caso contrario de que no sea dividido ese número entre 3, pues prácticamente mostraremos no mostraremos nada al usuario. Esa va a ser la estructura base condicional. Entonces, ya tenemos que vamos a pedir un número. Puede ser de esta manera o de la manera de que primero mandamos a pedir y después a n la evaluamos con n. De esta manera es más rápido y más intuitivo. Ahora vamos a hacer la condición de if y vamos a decir n. Si n no tiene residuo al momento de que se divide entre 3, en este caso, si su residuo de n cuando se divide entre 3 es 0, vamos a mandar a imprimir print. Vamos a poner el número n es múltiplo de 3 o divisible entre 3, cualquiera de los dos. Entonces, aquí vamos a llevar a cabo la división de que vamos a poner div va a ser igual a n entre 3, en este caso, una que sea, aunque sea una división que la vamos a mandar como punto decimal, va a ser de que, pues prácticamente, si es divisible entre 3 y su residuo es 0, pues lo que va a mostrar es que es múltiplo de 3, ese número. Ahora, lo que también nos dice, hay que mostrar el resultado de por qué es divisible entre 3. Vamos a mandar el resultado de dividir, vamos a poner n entre 3 es, y mandamos lo que es el resultado que nos tiene lo que es div. Ahora, al momento de mandar esta ejecución, vamos a mandarla, vamos a poner, por ejemplo, el 29. No nos manda nada porque el 29 no es múltiplo de 3. Esa es la forma básica condicional que a la vez trabaja con if. Ahora, si nosotros mandamos un número divisible entre 3, por ejemplo, el 99, nos va a mostrar el número 99 es múltiplo de 3. El resultado de dividir 99 entre 3 es igual a 33. 33 por 3 son 99. Ahora, si observamos prácticamente lo que es esta línea de aquí, nos calcula el resto que tiene que ser 0 para que nos pueda mostrar de que el número sí es divisible entre 3. Y así sucesivamente cuando queremos mostrar si un número son múltiplos, por ejemplo, en dado caso de que, por ejemplo, no sea de 3 y sea de 5, un ejemplo, aquí vamos a poner 5 y 5. Aquí en este caso, en vez de 3 son 5 y vamos a mandar a imprimir, por ejemplo, el 1295. Damos Enter y dice que 1295 es múltiplo de 5 y su resultado de división es el 259. También tenemos otra manera de trabajar con el condicional if, pero ya añadiendo lo que es el else. De esta manera quiere decir de que si no es divisible, ahora sí, de que si no es múltiplo, en este caso, sí nos va a mostrar el mensaje o nos puede mostrar el mensaje de que el número no es múltiplo o no es divisible entre tal número.
Entonces dice, vamos a hacer un programa que nos pida un número y a continuación nos diga si dicho número es múltiplo de 3 y nos muestre la división entre 3. Pero en este le vamos a agregar de que si el valor introducido no es múltiplo de 3, el programa nos informará de ello y nos mostrará la división del dicho número entre 3. Entonces podemos copiar lo que tenemos de este lado, doble clic, copiamos y aquí volvemos a mandar un markdown y de paso también la siguiente instrucción. Si el valor introducido no es múltiplo de 3, vamos a mandar lo que es la división de por qué no es múltiplo y en este caso nos puede salir con punto decimal la división, lo cual vamos a estar trabajando nada más con una diagonal, pero nada más mandar la división. Podemos copiar este código tal como está. Entonces, aquí tenemos y nomás lo regresamos a que sea el 3. Ahora sí, de tal manera que pedimos un número al usuario. Al pedir un número al usuario, evaluamos también al mismo tiempo dicho número, ya sea entero o ya sea decimal. Posterior a este, también hacemos lo que es, podemos hacer la división arriba. Esta división la podemos pasar hasta acá. La división de n entre 3 y ya podemos ocupar también la división en ambas partes sin estarla dividiendo en cada uno de los fragmentos. Entonces, lo primero que vamos a tener es, tenemos que comparar de que el residuo de esa división sea igual a 0, n dividido entre 3, su residuo es 0, vamos a poder mandar lo mismo. El número n es múltiplo de 3, el resultado al dividir n entre 3 es, de lo contrario, si no es el residuo de 3, podemos mandar un else de que no está cumpliendo con esa condición y podemos mandar que prime, el número que proporcionaste no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 3. Al igual podemos pasar lo que es su división, el resultado de dividir n entre 3 es, y ahí sí nos podría salir el resultado con punto decimal. Y también pues podemos poner prime, la división no es exacta. Exacta. Ahora, si ejecutamos esta celda, vamos a ejecutar, por ejemplo, vamos a poner el 1225. Vamos a ver los resultados. Dice, el número que proporcionaste no es múltiplo de 3 y dice, el resultado de dividir 1225 entre 3 son 408.33, lo cual no es una división exacta. Ahora, por ejemplo, con un número más pequeño que no sea múltiplo, por ejemplo, el 16. No es múltiplo de 3, tenemos que su resultado es decimal 5.33. Ahora, si le mandamos lo que es que sea verdadero, por ejemplo, el 33, quedamos, el 33 es múltiplo de 3, el resultado de dividir 33 entre 3 prácticamente es 11. Entonces, aquí si no cumple la condición, va a mandar otra serie de, en este caso, pasos o de órdenes al sistema. Y si lo cumple, también va a mandar lo que es lo que le pusimos. Este, también tenemos, en este caso, el tercer tipo, como les comentaba, o uno de los tipos, que es un juego con varias condiciones que en vez de trabajar nada más con if y con else, trabajamos con el elif, que vendría siendo otra instrucción del momento de que no cumplan las características. Pero, por ejemplo, podemos denotar que si en esta condición 1 se muestra true, ejecutará el bloque de instrucciones que le pongamos y si no, seguirá evaluando con las siguientes condiciones que a este se le imponga. Solo seguirá evaluando a la condición 2 en caso de que la condición 1 no resulte. Así sucesivamente se puede ir con las siguientes condiciones. Por ejemplo, una estructura condicional puede contar con infinidad de condiciones. Mientras tanto, pues prácticamente no cumpla la serie de requisitos que le estamos orillando a hacer. Hasta que
cumpla una condición, ya se va a detener el programa o prácticamente va a seguir avanzando hasta que llegue a su es en caso de que tenga que llegar. Para este caso, tenemos un programa que nos dice, vamos a hacer un programa que nos pida un número y a continuación nos diga si dicho número es múltiplo de 2, en cuyo caso mostrará la división entre 2. Solo en el caso de que el número no sea múltiplo de 2, comparará si es múltiplo de 3. Y solo en el caso afirmativo nos mostrará la división del dicho número entre 3. Y si el número tampoco es divisible entre 3, el programa comprobará si es múltiplo de 5. En dado caso de que no sea ni múltiplo de 5, el programa nos sacará y nos dirá que nuestro número no cumple con los requisitos que está pidiendo, que son los 3 múltiplos. Entonces, tenemos que hacer un programa el cual le tenemos que pasar tenemos que ponerle las condiciones de que si el número cumple la condición de que si es múltiplo de 2, si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 5, pero solamente solicitando un número. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en dado caso, pues prácticamente ya sabemos, aquí podemos ejecutar para que sea mejor. Tenemos que pedir un número, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que vamos a validar si el número es múltiplo de 2 o 3 o 4. No, aquí es de 5. También se puede trabajar con condiciones anidadas, por ejemplo, si el múltiplo, si el número es múltiplo de 2 y el múltiplo es múltiplo de 4, por ejemplo, si el número es múltiplo de 4, si eso sale true, pues va a ser un bloque de instrucciones que muestra el programa, de lo contrario se va a pasar al siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí empezando, pues vamos a empezar a pedir el número, ¿verdad? Con eval, encargado de que el usuario ponga un número entero o un número decimal, aquí en input, y vamos a decir, dame un número. Aquí el usuario ya nos dará lo que es un número, sea cual sea el número. Nosotros tenemos que evaluar si el número es múltiplo o no de 2 o de 3 o de 5. Entonces, decimos que la condición if, else, empieza con lo que es un if. En este caso, vamos a hacer primero con el 2. N, porcentaje 2, es igual a 0. Vamos a mandar lo siguiente. Vamos a mandar lo que es la división de 2. Vamos a ponerla así para más que nada. Se va a trabajar con diferentes divisiones. Entonces, cada una tiene que ser identificada diferente. Por ejemplo, podemos poner div 2 y vamos a mandar n 2. Y aquí podemos poner un prime para mandar los resultados en caso de que el número sí sea divisible entre 2. Vamos a mandar el número, aquí vamos a mandar n, es divisible entre 2. Es divisible o múltiplo de 2, cualquiera de los dos, entre 2. De otra manera, nos dice que también si es divisible entre 2, mostramos lo que es su división. En este caso, vamos a poner un print, al dividir, pasamos la n, el valor de n que tiene en este momento, y lo mandamos entre 2, se obtiene, y mandamos el resultado que tenemos en div 2. Div 2. En este caso, al momento que ejecutamos, pues prácticamente ya estará trabajando el programa, pero con una sola instrucción. De tal forma que si mandamos el 125, que sabemos que no es múltiplo de 2, no nos mandará nada, pero pues prácticamente no estamos poniendo una serie de instrucciones que diga qué es lo que tiene que ser en caso de que no se cumpla. Para esto también vamos a estar trabajando, como les comenté, con el if para trabajar con las otras instrucciones. Y vamos a decir si n al dividirse entre 3 es igual a 0, vamos a mandar lo mismo. Podemos copiar y pegar siempre y cuando cambiando la variable de div 2 por div 3 o cualquier otra variable, el cual se identifique que es diferente división. Aquí mandamos un 3, aquí cambiamos por 3
y aquí un 3. Y en vez de que este sea div 2, vamos a poner que sea div 3, ya que es lo que queremos. De lo contrario, nos mandará el resultado que obtenga en el div 2, ya que de todos modos la variable tendrá lo que es la división. De igual forma, entonces, al ejecutar este programa, puedo mandar 125 y podamos denotar que 125 tampoco es múltiplo de 3, de tal forma que si mandamos ejecutar y ponemos 126, nos dice que 126 sí es divisible entre 2 y ahí se queda. ¿Por qué? Porque prácticamente lo primero que está haciendo es esta, y como se aprobó lo que es la condición, en este caso se queda ahí mismo. De igual forma, entonces tenemos que hacer, por ejemplo, una que no cumple el de 2, por ejemplo, 33. Mandamos y dice el número 33 es divisible entre 3 y nos muestra lo que es su resultado, pero aún nos falta la condición de que, sí es divisible entre 5. Entonces podemos copiar este leaf, ya que vendría siendo lo mismo, pero ahora aquí poniendo de que si dicho número es divisible entre 5 y si lo cumple, mandar su div, en este caso, div 5 y div 5. En esta forma, no sé si se han preguntado de que a la vez se trabaja con lo que es, por ejemplo, cuando trabajamos con dos palabras, por ejemplo, división 5 o en este caso div 2, que quiere decir división 2. Hay una serie que se llama, bueno, hay un reglamento de cómo se trabajan con variables. En este caso, este reglamento, no me acuerdo bien cómo se llama, cómo se pronuncia más que nada, pero es cascada al momento de que nosotros queremos llamar lo que es una variable. Entonces, en este caso tenemos la del 5, ¿verdad? Entonces, la del 5, por ejemplo, vamos a ejecutar y vamos a mandar una que no obstruya al 5. Por ejemplo, el 55. Vamos a mandar y dice el 55 es divisible entre 5 y su resultado es 11. Aquí nos faltó cambiar. Y por último, pues prácticamente mandar el else, de que pues prácticamente las tres instrucciones, pues las tres condiciones no se cumplieron, ni que es divisible entre 2, ni que es divisible entre 3, ni que es divisible entre 5. Entonces vamos a mandar a imprimir que el número n no es divisible entre 2, 3, 5. En ninguno de los tres es divisible. En dado caso, se puede poner, por ejemplo, vuelve a ejecutar el programa y prueba otro número. Entonces, aquí vamos a mandar otra serie de, por ejemplo, de ejecuciones y vamos a mandar aquí quedó el programa, ejecutamos y podemos mandar, por ejemplo, el 30. Como el 30 es múltiplo de 2, pues prácticamente, y es el que primero inicia, pues se queda en el 2 y dice que el 30 es divisible entre 2 y 30 entre 2 es 15. Bueno, ahora sí, al ejecutar ahora sí el programa completo, que ahora tiene lo que son dos condiciones, el if y el else, podemos mandar los siguientes valores. Por ejemplo, mandando en 30 se queda que es divisible entre 2, ya que es la primera condición que cumple. La otra, al momento de ejecutar el programa, podemos mandar el 45, quien se queda en que es divisible entre 3 y 45 entre 3 nos da que es 15. De igual manera, por ejemplo, si mandamos el 125, que ya lo mandamos anteriormente, se queda lo que es en el 5, de que 125 es divisible entre 5 y 125 entre 5 queda que es 25. Uno que no cumple ninguna de las condiciones con las que estamos trabajando vendría siendo el 61. El 61 no es divisible entre 2, 3, 5. Ejecuta de nuevo el programa para que este vuelva a hacer las condiciones. Ahora, vamos a trabajar con un programa que en este caso va a ser puro el if.
Bueno, en este caso, if y else. Este programa lo que nos pide es, dice, vamos a hacer exactamente lo mismo que el programa pasado, pero dice un programa que nos permita, que nos pedirá un número y después nos informará si el número es divisible entre 2, 3, 5. Para ello, pues prácticamente se utiliza varias estructuras condicionales, pero ahora ya no se trabaja con el if, de tal manera que podemos ocupar la estructura condicional if else de esta manera. Vamos a trabajar, vamos a copiar y pegar para que sea un poco más rápido. Entonces, lo primero que damos es evaluar y pedir el número. Ya saben, eval para en caso de que el usuario escriba lo que es un, un número decimal o un número entero, no nos dé problemas. Entonces, lo primero que nos dice es de que si es divisible entre 2, vamos a mandar lo que es de que si es múltiplo de 2 y lo que es el resultado de su división. Y aquí simplemente vamos a mandar un mensaje que diga el número, ¿ok? El número n, vamos a concatenar la n. No, en este caso vamos a mandar no es múltiplo de 2. Ok, entonces en dado caso que sí sea, nos va a mandar tu mensaje de que el número n sí es múltiplo de 2 y el resultado de su dicha división. Pero como también queremos denotar o que nos diga que también el 3 y el 5 son múltiplos o no son múltiplos del número que mandamos, podemos copiar y pegar esta. Como les comenté, no son ciclos anidados, no son condiciones anidadas más bien. Entonces podemos trabajar y mandar a pedir o mandar a hacer la condición cuantas veces queramos. Por ejemplo, aquí es el 3 y ahora sí, div puede conservar su mismo nombre de div o poder cambiar, ya que en cada uno de ellos se ejecuta lo que es su respectivo div. Entonces, en ese no hay tanto problema, siempre y cuando no sean anidados, como ya lo dijimos anteriormente. Aquí, cuando la división es resultado de 5, divisible entre 5, 5, aquí 5, 5 y 5. Ok, entonces ya lo tenemos. Como aquí ya saca una condición, entonces vamos a mostrar sus resultados, si sí o no fue divisible entre 2. Como ya sacaba esa estructura, sigue con la estructura de el residuo de 3. Como cuando sacaba y muestra la información de esa estructura, ahora sigue con la estructura del 5, si sí o no es divisible. En dado caso, al momento de ya ejecutar esta celda, podemos mandar, por ejemplo, el número 12 y nos muestra el 12 es múltiplo de 2. El resultado de dividir 2 entre 2 son 6. El número 12 es múltiplo de 3 y su resultado es 4 y el 12 no es múltiplo de 5. Otra de esos, o que podemos trabajar, por ejemplo, un múltiplo aproximado que se me ocurre, que es múltiplo de los 3, sería, por ejemplo, el 300. Y nos manda, el 300 es múltiplo de 2, son 150. Múltiplo, si es múltiplo de 3 y es 100, y es múltiplo de 500, que son 60 su resultado. Ahora también podemos trabajar con lo que es algunas, por ejemplo, podemos anidar estructuras, que significa huir estructuras dentro de otras. En este caso, bueno, se plantea, les pongo en contexto. Ahora, vamos a trabajar con condiciones anidadas, lo cual dice el programa. Vamos a hacer un programa que nos pida el nombre del usuario y compruebe la longitud de caracteres del nombre introducido. No dirá si el nombre es largo o se trata de un nombre corto. En caso de que el nombre nos debe decir si el nombre es compuesto o no. Entonces, vamos a ver qué es los pasos que tenemos que ir haciendo. Lo primero es prácticamente solicitar el nombre del usuario. Segundo, contar los caracteres del nombre. Tercero, si un nombre tiene 7 caracteres o menos, solo contará y mostrará el número de caracteres del nombre. Si el nombre tiene más de 7 caracteres, comprobará además si tiene algún espacio. En caso que contenga algún espacio, dirá que el nombre es compuesto. Entonces, por ejemplo, si ponemos Marco Antonio, ya sería un nombre compuesto. Si ponemos Marco, no es un nombre compuesto y solamente es una palabra. Si no contiene ningún espacio, dirá que no es un nombre compuesto. Entonces, lo primero que necesitamos es
nombre, y en este caso, si nomás vamos a ocupar lo que es input, lo que es para introducir el nombre. Aquí, por ejemplo, vamos a poner, por favor, dame tu nombre. Ok. Segundo de eso, vamos a ver qué longitud tiene ese nombre. Entonces, longitud va a ser igual a length y le mandamos la variable nombre para saber cuál es la longitud de ese nombre. Vamos a mandar a imprimir la longitud del nombre en este caso. O vamos a mandarle un saludo a este usuario más que nada también. Por ejemplo, vamos a mandar hola concatenado con nombre y encantado. Por ejemplo, encantado que aprendas con nosotros. Ok, un pequeño saludo. Y ahora sí, vamos a hacer las condiciones anidadas. Entonces, ¿qué son las condiciones anidadas? Es de que poniendo una condición, puede ser otra condición, ya sea en el mismo if o hasta inclusive en el else. Por ejemplo, vamos a iniciar con la primera que dice, si el nombre tiene menos de 7 caracteres, nomás vamos a mandar cuánta longitud o qué longitud tiene dicho nombre. Y vamos a mandar if longitud, si longitud es menor o igual a 7, dos puntos, y vamos a mandar un print, vamos a mandar tu, tu nombre, o tu nombre tiene, vamos a mandar la variable longitud y vamos a mandar caracteres. De esta forma va a decir tu nombre tiene, por ejemplo, 5 caracteres, 4, 3, 2, 1, inclusive el 7. De lo contrario, si tiene más caracteres, se va a poner un else y vamos a mandar un print que dice, tienes un nombre largo, longitud de caracteres. Ok. Entonces tienes un nombre largo con, y ahí vamos a concatenar la variable caracteres. La variable longitud, para que diga cuántas caracteres tiene su nombre, al usuario. También a eso vamos a mandar si es un nombre compuesto o es un nombre no compuesto. Por ejemplo, si espacio tiene el nombre, entonces si existe un espacio en el nombre, vamos a mandar print, vamos a poner tienes un nombre compuesto o tu nombre es compuesto. Tu nombre es compuesto. De lo contrario, vamos a mandar en else, un print, tu nombre no es compuesto. En dado caso que nos mande lo que es un nombre con espacio. De esta manera, por ejemplo, si mandamos, si ejecutamos lo que es el programa, ok, aquí nos faltó las comillas. Ahora sí, ejecutamos y vamos a mandar, por ejemplo, Juan, lo cual cumple la primera condición. Hola Juan, encantado que aprendas con nosotros. Tu nombre tiene 4 caracteres. Ahora vamos a mandar un nombre largo. Por ejemplo, vamos a mandar Juan Carlos, lo cual nos va a aparecer que es un nombre compuesto. Hola Juan Carlos, encantado que aprendas con nosotros. Tu nombre es largo, tiene 11 caracteres y dice que es un nombre compuesto. Por ejemplo, ahora, si mandamos un nombre largo, por ejemplo, Estefanía, ok, falta ejecutar. Y aquí mandamos Estefanía. Dice, tienes un nombre largo de 9 caracteres, tu nombre no es compuesto, ya que no pusimos ningún espacio. Entonces, pues más que nada es una serie de condiciones que podemos más que nada adoptar en diferentes programas, depende de qué es lo que nos pida el usuario que realicemos. En este caso,
Ya trabajamos con condiciones anidadas, con condiciones, prácticamente más condiciones sobre condiciones, y también con condiciones después de condiciones. Este, una serie de ejercicios se los voy a dar en otro video mejor, o se los voy a mostrar qué ejercicios se pueden hacer con esta serie de condiciones con las que estamos trabajando, o más que nada, sí, mejor, más que nada se las voy a dejar debajo de este video para que ustedes puedan ir repasando poco a poco las condiciones que hemos visto y que hemos trabajado a lo largo de este video. Muchas gracias y hasta luego.